Muy buenas amigas y amigos de Soy de Cine. Hacía tiempo que no me pasaba por el canal para contaros alguna película que hubiera visto, que hubiese merecido la pena, que tuvierais en el radar. Hoy toca. Hemos visto Sparmageddon, un título bastante llamativo, bastante peculiar. Ahora os cuento un poco de qué trata. Una película de animación para adultos. Y tengo la sensación de que este año han llegado películas de animación para adultos muy interesantes, porque ya me pasé por el canal para hablaros de Memorias de un Caracol, una película en stop motion australiana. También vimos, y también os conté por aquí, una película que se llama Mi vida a lo grande, que venía de la República Checa. Esta película de hoy, esta Sparmageddon, viene de Noruega, así que hay cine de animación fuera de Estados Unidos, un cine de animación muy interesante, como digo, dirigido a un público adulto. Esta película tiene alguna característica, alguna cosa un poco peculiar que ahora os voy a contar. La dirige Tommy Wirkola, el noruego responsable de películas de culto, o por lo menos para personas como yo que disfrutamos con la serie B, como Zombies Nazis y su secuela. Como veis, un director que siempre coge temas un poco controvertidos o un poco llamativos para realizar sus producciones. Y bueno, esta Sparmageddon, os voy a contar una breve sinopsis, sin entrar en mucho detalle, aunque realmente no es una película en la que el argumento juegue un papel muy importante a nivel, bueno, de sorpresas o de giros de guión o de finales un poco inesperados. No se trata de ese tipo de película, con lo cual voy a hablar con tranquilidad, ya digo, sin desvelar demasiado, pero bueno, ya digo que no es una película que os pueda destrozar con esta crítica, ni muchísimo menos. La película cuenta dos historias en paralelo, y aquí viene lo original, digamos. Una historia fuera de la bolsa escrotal y otra historia dentro de la bolsa escrotal de su protagonista. El protagonista se llama Jen, es un chico adolescente, inseguro, virgen, que ha quedado de fin de semana con unos amigos y amigas, y bueno, estaba un poquito nervioso con lo que se va a encontrar en ese fin de semana. Y por otro lado tenemos a Simen, que es un pequeño espermatozoide un poco inadaptado, que no parece compartir el entusiasmo o la excitación que comparten sus conciudadanos dentro de esa bolsa escrotal ante la posibilidad de poder salir del cuerpo y engendrar vida humana. Digamos que ambos protagonistas, dentro y fuera del cuerpo, viven un viaje similar, un viaje de desarrollo, un viaje, bueno, en el caso del espermatozoide es un viaje más físico, es un viaje del héroe de aventuras en la que tendrá que superar distintos obstáculos, como buen espermatozoide que es. En la parte exterior, digamos, el protagonista humano sufre un viaje más emocional, lo que se llama tipo de películas coming of age, esas películas en las que los protagonistas están en transición, digamos, entre la vida adolescente y la vida adulta. He leído por ahí, que me ha hecho gracia, un juego de palabras para los que sepáis inglés, un coming of age, pero escrito C-U-M, con alusión a cómo se llama la eyaculación en inglés, ¿no? Entonces, bueno, jugaban con esas palabras para contar un poquito el tono que nos vamos a encontrar en esta película. Y es verdad que la película no hace concesiones, es de brocha gorda, es un humor grueso, muy explícito, muy escatológico, evidentemente muy sexual. Y aquí nos enfrentamos al primer problema, que no es un problema de la película, es un problema de los espectadores fuera de Noruega o que no hablen noruego. ¿Por qué? Porque la película está constantemente haciendo juegos de palabras con cosas de la vida cotidiana, porque digamos que se nos presenta una sociedad como tal, paralela a la humana, muy parecida a la humana, dentro de la bolsa escrotal, y entonces los nombres que reciben las cosas dentro de ese mundo, bueno, pues siempre tienen un doble sentido o hacen juegos de palabras con términos sexuales o alusiones sexuales. ¿Qué pasa? Que cuando un guión abusa del lenguaje a través de juegos de palabras, de palabras que suenan igual que otras, claro, eso en la traducción es muy complicado. Nosotros es verdad que hemos visto la película en noruego, sin saber noruego, con subtítulos en castellano, y esos subtítulos, que entiendo que habrán sido todo un reto para los traductores, bueno, pues esos subtítulos intentan, como hay que hacer en este caso, claro, adaptar esas bromas a un nuevo idioma. Con lo cual tenemos la sensación de que las gracias o los chistes no son exactamente los que tenía en mente Tommy Wirkola a la hora de escribir la película, sino que, bueno, han tenido que ser adaptados para que las palabras sonasen parecidas también
en otros idiomas. Ese es un poco el pero entre comillas, ¿no? La sensación de estar viendo un guión un poquito diferente al guión que estuvo planteado en su versión original. Pero bueno, la película combina lo infantil, digamos, con lo adulto, y eso es quizá lo más original. Tenemos una animación muy estilo Pixar, ojos grandes, bueno, pues ese tipo de animación que cuando pensáis en Pixar os viene a la cabeza, es ese tipo de animación que puede parecer muy infantilona, que lo es, pero luego eso está combinado con un guión muy, muy irreverente, muy explícito, donde se habla de sexo de manera abierta, que busca un poco la provocación, aunque no sé si eso ya es posible en pleno siglo XXI, no provocar con este tipo de propuestas, pero evidentemente no hace concesiones y Tommy Wirkola va a por todas y no se corta un pelo a la hora de decir lo que le da la gana, ¿no? Entonces, esa combinación de animación un poco infantil con ese guión muy explícito es lo que hace que la película sea tan original. Además, eso se traslada casi de forma paralela a su banda sonora. Es una película musical. Incluye varios números musicales, como a lo Disney, ¿no? Bueno, y ahora que hablo de Disney y que hablaba un poco de la animación Pixar, nos ha recordado también en algunos momentos a Del Revés, ¿no? Que es una película precisamente de la factoría Pixar, del gigante de la animación mundial, porque hay momentos en la película, claro, están sucediendo dentro del cuerpo del protagonista y es inevitable hacer esa conexión con Del Revés, de Pixar. De hecho, hay un momento en el que vemos explícitamente al cerebro hablando de lo que está sucediendo, una escena divertida en la que bueno, el cerebro se va quedando sin sangre porque evidentemente la sangre está yendo a otra parte del cuerpo y se produce una pugna, digamos, por el control del cuerpo del protagonista entre el cerebro y sus genitales, ¿no? Entonces, bueno, pues son escenas que nos han recordado un poquito a esa Del Revés, que como sabéis tiene dos partes. La última llegó hace poco a los cines de todo el mundo y bueno, pues tiene un poco esa conexión. Pero, como decía, también la banda sonora combina un poco lo inocente, lo infantil y lo más adulto, porque son melodías muy al uso, que si uno no sabe idiomas o no está leyendo la letra, los subtítulos, pueden parecer perfectamente unas canciones infantiles, unas canciones de película de animación para los más pequeños de la casa, pero claro, cuando uno se sienta delante de la pantalla y se pone a leer lo que esos personajes están cantando en noruego, pues nos damos cuenta de que evidentemente son letras, al igual que el resto, cuando no están cantadas, pues son letras muy, muy explícitas, con un alto contenido sexual, todo siempre enfocado desde un humor muy irreverente. Así que lo visual infantil, lo narrativo adulto, lo musical infantil, podríamos decir, o ligero, y el contenido de las letras, pues también muy, muy, muy adulta. Es un tipo de humor que, bueno, que te tiene que gustar. Yo reconozco que a mí me gusta más un poco el humor irónico, el humor más indirecto, y aquí no nos dan margen a tener que poner de nuestra parte para interpretar las indirectas o las alusiones que nos están dando, no, para nada, o sea, es tal cual, nos lo entregan crudito y nos lo ponen en el pie, ¿no? Como se dice, ¿no? Al pie. También hay partes de humor escatológico, no voy a explicar muy bien por qué, porque sería desvelar partes de la trama, así que no voy a entrar en esos detalles, pero bueno, no solo humor sexual, también humor bastante escatológico. Y decía al principio del vídeo que afortunadamente por fin va a llegar a salas españolas, porque es una película que ya ha transitado por muchísimos festivales, es una película de 2024, que incluso estuvo ya en nuestro país en Sitges, hace casi un año. Es verdad que es una película, bueno, pues cuya distribución es complicada por la temática que trata, por el tipo de película, suponemos que llegará a poquitas salas. Aquí en España lo hace de la mano de la productora de Barcelona, YouPlanet, es la que se ha adquirido los derechos de distribución de la cinta en nuestro país y gracias a YouPlanet, bueno, pues podremos disfrutar de esta película en la gran pantalla. Si veis esta película, si la habéis visto, por favor, estamos deseando que nos pongáis en comentarios qué os ha parecido, qué opináis de esta cinta de Tommy Wirkola y os seguimos leyendo y nos seguimos viendo por aquí, por el canal. ¡Hasta luego, cinéfilos!